Los flashes de las cámaras estallaron como fuegos artificiales en el salón del automóvil clásico de Phoenix mientras la voz de Alexandra Sterling se abría paso entre la multitud. ¿De verdad crees que puedes resucitar este cubo oxidado? Sus tacones Louis Vuitton color carmesí marcaban un ritmo letal sobre el hormigón pulido, rodeando al mecánico manchado de aceite como un depredador. El Mustang de 1967 se alzaba entre ellos, un monumento a los sueños rotos y al cromo destrozado. Los teléfonos captaban cada palabra venenosa mientras ella gesticulaba con desdén. Arregla este motor y me casaré contigo. Su risa cristalizó el aire mientras el desafío imposible se cernía sobre ellos. El rugido de la multitud se tragó el espacio hasta que Ruby Hayes, de 8 años, dio un paso al frente, con su vocecita cortando el caos. Mi papá puede arreglar cualquier cosa que esté rota. La sonrisa de Alexandra se desvaneció por un instante. No tenía ni idea de que este humilde padre pronto repararía lo único que creía insalvable, su propia alma fracturada. La verdad que acechaba en las sombras lo cambiaría todo. Carter Hayes permaneció inmóvil mientras la risa lo azotaba como olas contra la piedra erosionada. Sus manos callosas, manchadas por 30 años de trabajo honesto, permanecieron firmes a sus costados, mientras los pequeños dedos de Ruby se unían a los suyos con una confianza inquebrantable. La multitud se apretujaba, sus teléfonos capturando cada humillante segundo mientras las redes sociales vibraban con el momento viral que se desarrollaba ante sus ojos hambrientos. Alexandra Sterling se alzaba sobre ellos con su traje Armani color carbón. Cada centímetro de la reina corporativa inspeccionaba su territorio conquistado con una satisfacción despiadada. El Mustang roto entre ellos parecía burlarse de la silenciosa confianza de Carter, con su capó oxidado abierto como una herida que nunca había cicatrizado del todo. Ruby le apretó la mano con más fuerza. Su fe inquebrantable irradiaba a través de su diminuta figura como un faro que atravesaba la tormenta de burla pública. Cuando Carter finalmente dio un paso al frente, su voz atravesó el ruido con una autoridad inesperada que hizo parpadear incluso a Alexandra con genuina sorpresa. Señora, si se toma en serio ese desafío, entonces sí, acepto sus condiciones completamente. La sala de exposiciones quedó en silencio, como si alguien hubiera desconectado por completo el caótico mundo que los rodeaba. Las cejas perfectamente esculpidas de Alexandra se arquearon con incredulidad, su sonrisa segura se desvaneció por primera vez esa noche. Había esperado que el humilde mecánico se retirara con el rabo entre las piernas, no que se mantuviera firme con tanta dignidad inquebrantable y silenciosa fuerza. El Mustang clásico permanecía como una bestia mecánica dormida entre ellos, su compartimento del motor revelando décadas de abandono y un destrozo mecánico que intimidaría a la mayoría de los técnicos profesionales. Carter se acercó al coche con la reverencia de un cirujano que examina a un paciente grave. Sus ojos expertos catalogaban cada perno, cable y componente con precisión metódica. Sus dedos curtidos recorrieron suavemente el bloque del motor, leyendo la historia de abandono escrita en capas de óxido y deterioro mecánico acumulado. Esta vieja no ha corrido desde 2003, dijo Carter en voz baja, con la inconfundible fuerza de la auténtica experiencia automotriz. Tras décadas de trabajo paciente, cada motor tiene un latido en lo más profundo. Solo hay que saber escucharlo con atención. Ruby se subió a una caja de exhibición cercana con la misma facilidad que su padre, moviendo sus coletas mientras observaba el laberinto mecánico con la misma intensidad que su padre. La multitud comenzó a murmurar entre sí con creciente interés. Algunos sacaron sus teléfonos para investigar los antecedentes de Carter, mientras que otros comenzaron a apostar sobre la imposible tarea que les aguardaba. Alexandra se encontró observando al hombre que tenía delante con renovada curiosidad, notando cómo sus manos se movían con precisión quirúrgica a pesar de su ruda apariencia de clase trabajadora. Algo en su silenciosa confianza la inquietaba. Un mundo cuidadosamente construido de dominio corporativo y resultados financieros predecibles que había definido toda su vida adulta. Había construido su imperio empresarial sobre la absoluta certeza de que el dinero podía comprar cualquier cosa y a cualquiera.
Pero este hombre parecía misteriosamente inmune a su arsenal habitual de tácticas de intimidación. «Una semana», declaró Alexandra imperiosamente, recuperando su tono autoritario al dirigirse a la creciente multitud de espectadores fascinados. «Si fracasa en este ridículo desafío, quiero una disculpa pública y la admisión de que algunas cosas están para siempre fuera del alcance de la gente común». Sacó su tarjeta American Express platino con un toque teatral, sosteniéndola en alto ante las cámaras como un trofeo de superioridad financiera. «Pero si por algún milagro imposible lo consigue, cumpliré mi palabra, aunque todos sabemos que ese resultado es completamente irreal». La multitud estalló en vítores y abucheos, y el espectáculo superó con creces todo lo que los organizadores del Salón del Automóvil habían planeado para su evento de fin de semana. Carter simplemente asintió con digna aceptación, con la atención ya volviendo al Mustang, mientras, si el caos que lo rodeaba hubiera cesado por completo. Ruby tiró de su manga manchada de aceite, susurrando algo que lo hizo sonreír. La primera expresión genuina de alegría que Alexandra había presenciado en él en toda la noche. Esa sonrisa inesperada permaneció en la mente de Alexandre mientras se alejaba pavoneándose del lugar, sus tacones de diseñador resonando contra el hormigón como una cuenta regresiva que marcaba el comienzo de algo que aún no podía comprender. El camino de regreso a su ático en el centro se sintió extrañamente vacío. El silencio en su sedán de lujo amplificaba pensamientos que solía mantener enterrados bajo estrategias corporativas y proyecciones trimestrales. Se encontró repasando la feroz declaración de fe de Ruby en su padre, la absoluta seguridad de la niña que parecía brillar a través de la fealdad de la humillación pública. La imagen de las suaves manos de Carter examinando el motor averiado atormentaba su mente, habitualmente concentrada, interrumpiendo su típica rutina nocturna de revisar informes de mercado y planificar adquisiciones hostiles. Algo en la forma en que él había tocado ese metal oxidado, con respeto en lugar de juzgarlo, le parecía un idioma extranjero que ella había olvidado hablar. El sueño llegó a ratos esa noche, interrumpido por sueños de latidos mecánicos y vocecitas que declaraban posibles cosas imposibles con una convicción inquebrantable. Pasaron 3 días antes de que Alexandra se encontrara frente al taller automotriz Hayes, aunque no podía explicar adecuadamente qué fuerza magnética la había atraído a ese modesto barrio. El taller se encontraba enclavado entre casas familiares, donde los niños jugaban a la rayuela en las entradas y los vecinos saludaban desde los porches, un mundo completamente alejado de su torre de cristal en el centro. A través de las puertas abiertas del garaje, pudo ver a Carter encorvado sobre el motor desmontado del Mustang, con movimientos deliberados y casi ritualistas en su metódica precisión. Ruby estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una llanta desgastada cercana, ordenando tornillos en pilas ordenadas mientras tarareaba una alegre melodía que parecía seguir el ritmo del paciente trabajo de su padre. La escena le pareció a Alexandra extrañamente pacífica, un marcado contraste con la energía frenética y la competencia feroz de las salas de juntas de su empresa, donde cada conversación era una batalla. Se encontró observando mucho más tiempo del previsto, hipnotizada por la discreta colaboración entre padre e hija, que hablaba de años de propósito compartido y amor incondicional. Cuando Carter finalmente notó su presencia en la puerta, se enderezó lentamente, limpiándose las manos manchadas de grasa con un trapo descolorido con dignidad pausada. «¿Revisando tu inversión?», preguntó, con un tono neutral pero no hostil, mientras señalaba el motor parcialmente desmontado, esparcido sobre varios bancos de trabajo. El Mustang parecía aún más desastroso ahora que en la exposición, con sus componentes vitales esparcidos como piezas de un rompecabezas de una complejidad imposible, diseñado para vencer incluso a los maestros mecánicos. Alexandra entró con cautela en el garaje. Sus zapatos de diseño resonaban contra el hormigón manchado de aceite que contaba décadas de historias sobre el trabajo honesto y la resurrección mecánica. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que capturaban momentos de triunfo, familias posando con vehículos recién restaurados, notas de agradecimiento escritas a mano de clientes agradecidos y recuerdos de victorias mecánicas logradas con paciencia y habilidad.
Ruby levantó la vista de su tarea de clasificación con ojos brillantes, ofreciéndole a Alexandra una tímida sonrisa que parecía la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. El aire dentro del garaje olía a aceite de motor y determinación, una combinación que resultaba extrañamente nostálgica, a pesar de la aversión de Alexandra de toda la vida a entornos tan claramente funcionales. Nunca he visto a nadie abordar un proyecto de restauración de esta manera, admitió a regañadientes, sorprendiéndose a sí misma con la genuina honestidad que se deslizó en su voz, generalmente controlada. El metódico proceso de Carter fascinaba su mente analítica. Cada componente fue limpiado y catalogado con la infinita paciencia de un arqueólogo que descubre valiosos tesoros antiguos. Había reconstruido completamente el carburador desde cero. Mecanizaba piezas de repuesto donde no se podían encontrar las originales, y de alguna manera, devolvía la vida a sistemas que la mayoría de los expertos habrían declarado completamente inservibles. Ruby le mostró con orgullo a Alexandra el cuaderno detallado donde había estado documentando su progreso diario, con dibujos técnicos y observaciones mecánicas que habrían impresionado a estudiantes de ingeniería de posgrado. El contagioso entusiasmo de la niña se transmitía con la misma energía desbordante que la mayoría de los niños de su edad reservaban para los personajes de dibujos animados y las aventuras en el patio de recreo. Alexandra se encontró realmente involucrada en la conversación, haciendo preguntas técnicas que nunca imaginó que interesarían a alguien de su estatura corporativa y posición social. Algo en este humilde garaje se sentía más auténticamente real que cualquier sala de juntas que hubiera conquistado a través de años de despiadada guerra comercial y manipulación estratégica. Mientras Ruby explicaba las complejidades de las cadenas de distribución y los ajustes de válvulas con la confianza de un mecánico experimentado, Alexandra sintió una calidez desconocida que le recorría el pecho. Carter trabajaba con la intensidad y concentración de un artista que crea su obra maestra. Cada movimiento, decidido e informado por décadas de sabiduría acumulada e intuición mecánica. Cuando la sorprendió observándolo trabajar, sus miradas se cruzaron por un instante que duró más de lo que exigía la cortesía profesional, y Alexandra sintió un revoloteo inesperado en el estómago. La sensación le recordó a la universidad, cuando el mundo aún parecía lleno de infinitas posibilidades en lugar de transacciones comerciales calculadas. El Mustang poco a poco comenzó a recuperar su antigua gloria bajo la experta atención de Carter. Cada componente restaurado los acercaba a la imposible fecha límite que días antes le había parecido una broma cruel. A medida que la semana avanzaba con precisión mecánica, las visitas diarias de Alexandra al taller se convirtieron en un ritual que ya no podía explicar ni resistir. Observó a Carter trabajar con una intensidad que rozaba la reverencia religiosa. Sus hábiles manos devolvían la vida a cadáveres mecánicos que otros habían abandonado como causas perdidas. El Mustang se transformaba gradualmente ante sus ojos, con el cromo pulido a un brillo de espejo y la pintura azul intenso recuperando su brillo original de fábrica, que relucía bajo las luces fluorescentes del garaje. En los momentos de tranquilidad, entre el sonido de las llaves inglesas y el aire comprimido, se encontraba preguntándole a Carter sobre su vida con creciente interés. Descubrió que había sido ingeniero aeroespacial y que priorizó a la familia sobre el progreso profesional cuando su esposa enfermó de cáncer 3 años atrás. Sus tiernas historias sobre las tomas nocturnas y las rodillas raspadas pintaban una imagen de paternidad devota que hizo a Alexandra cuestionar todo lo que creía saber sobre el éxito y la realización personal. Ruby se había designado oficialmente como la reportera de progreso del proyecto, pero lo más importante era que había empezado a incluir a Alexandra en sus cenas de pizza para llevar y ayuda con las tareas. La fe inquebrantable de la niña en su padre nunca flaqueó, ni siquiera cuando imprevistos amenazaron con descarrilar el imposible cronograma que corrían con creciente urgencia. Alexandra se encontró deseando estos sencillos momentos más que cualquier logro corporativo que hubiera alcanzado en su prestigiosa carrera. Al quinto día, Alexandra llegó al taller y encontró a Carter sentado tranquilamente en un banco de trabajo, contemplando una fotografía que sostenía en sus curtidas manos. Ruby estaba en la escuela, lo que dejaba el espacio inusualmente silencioso,
salvo por el distante murmullo de la vida suburbana que continuaba fuera de su santuario mecánico. «Esa es mi esposa, Sara», dijo Carter en voz baja al notar la mirada curiosa de Alexandra, girando la foto para que pudiera ver a la mujer sonriente con ojos bondadosos. «Falleció hace 2 años, pero siempre creyó que yo podía arreglar cualquier cosa que estuviera realmente rota». Su voz cargaba con una profunda pérdida que hizo que a Alexandra se le encogiera el pecho con una inesperada empatía por su dolor. «Hay días que me pregunto si tenía razón», continuó, mirando a Alexandra a los ojos con una vulnerabilidad que la dejó sin aliento. El momento se extendió entre ellos como un puente que une 2 mundos diferentes, y Alexandra sintió un cambio fundamental en su corazón, cuidadosamente blindado. «Siento mucho su pérdida», dijo Alexandra en voz baja. Las palabras resultaron inadecuadas, pero sinceras, de una manera que la sorprendió por su honestidad emocional. «Parece una mujer extraordinaria que entendía lo que realmente importaba en la vida». Carter asintió con agradecimiento, guardando cuidadosamente la fotografía en su billetera con la reverencia reservada para las reliquias sagradas de la memoria. «Ella fue quien me enseñó que las cosas rotas no son inútiles. Solo necesitan a alguien que crea que vale la pena salvarlas». Sus palabras flotaron en el aire entre ellos, con significados que iban mucho más allá de la restauración de automóviles y la reparación mecánica. Alexandra sintió que sus defensas habituales se desmoronaban bajo el suave asalto de su genuina amabilidad y la creciente comprensión de que había vivido toda su vida adulta como si su propio corazón no tuviera arreglo. Cuando la mano de Carter rozó accidentalmente la suya al buscar una llave inglesa, el simple contacto envió electricidad por todo su sistema nervioso como una descarga de reconocimiento. Lo sorprendió mirándola con algo más profundo que la curiosidad, una expresión que sugería que experimentaría el mismo despertar emocional inesperado que estaba poniendo patas arriba su mundo cuidadosamente ordenado. Al 6º día, mientras Carter instalaba cuidadosamente los componentes finales con precisión quirúrgica, Alexandra se encontró conteniendo la respiración junto a Ruby, anticipando el milagro mecánico por el que todas habían estado trabajando. El garaje, de alguna manera, se había convertido en un santuario de su mundo habitual de adquisiciones corporativas hostiles y guerra financiera, un lugar donde se construían cosas en lugar de destruirlas sistemáticamente para obtener ganancias. Notó cómo se iluminaba el rostro de Carter cuando Ruby le trajo café en una taza desportillada que decía «el mejor padre del mundo», y como su paciencia nunca flaqueó, ni siquiera al explicarle el mismo concepto mecánico por 3ª vez. Algo profundo se estaba transformando en el corazón cuidadosamente blindado de Alexandre, muros que había construido durante décadas de batallas corporativas, que comenzaban a derrumbarse bajo el suave asalto de la amabilidad genuina y la aceptación incondicional. El momento de la verdad llegó con el sol de la mañana entrando por las puertas del garaje como un foco divino, iluminando el destino mismo con rayos dorados. Carter estaba sentado tras el volante restaurado del Mustang, con sus manos curtidas descansando con reverencia ceremonial, mientras Ruby se movía con entusiasmo en el asiento del copiloto a su lado. Alexandra permaneció junto al reluciente coche. Su habitual e inquebrantable confianza había sido reemplazada por algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza y la vulnerabilidad emocional. La llave giró con un susurro metálico que pareció resonar por el garaje como una plegaria a los dioses de la resurrección mecánica. El motor tosió una vez con cautela, luego 2 veces con más fuerza antes de rugir a la vida con un ronroneo atronador que sacudió los cimientos del edificio. Ruby chilló de puro deleite, mientras que el rostro curtido de Carter se iluminó con una sonrisa radiante que transformó por completo su apariencia de humilde mecánico a la de un consumado hacedor de milagros. El Mustang ronroneaba como un gato mecánico satisfecho. Su resurrección completa, prueba innegable de que lo imposible podía hacerse realidad con suficiente fe y habilidad. Alexandra contempló el milagro manifestado ante sus ojos, sintiendo como su cosmovisión cuidadosamente construida se agrietaba como el hielo bajo el cálido sol primaveral. «Noentiendo cómo es posible», susurró Alexandra, con la voz apenas audible por encima del rugido constante y seguro del motor,
que indicaba un estado mecánico perfecto. Los expertos de mi empresa dijeron que era completamente irreparable. Mis propios ingenieros de alto nivel lo declararon chatarra sin futuro. Carter apagó el motor con suave reverencia y salió lentamente, con movimientos deliberados y dignos mientras encaraba a la mujer que se había burlado públicamente de él hacía apenas una semana. Ruby saltó y corrió directamente hacia Alexandra, agarrando su mano cuidada con el cariño desinhibido que solo los niños poseen de forma natural y sin reservas. El garaje se sumió en un profundo silencio, salvo por el suave tic-tac del metal al enfriarse y los lejanos sonidos de la vida suburbana que continuaban pacíficamente fuera de su pequeño milagro mecánico. Alexandra se encontró estudiando atentamente el rostro de Carter, buscando signos de suficiencia o triunfo vengativo que nunca se materializaron en sus ojos bondadosos y comprensivos. En cambio, solo vio una silenciosa satisfacción mezclada con algo más, una calidez que parecía llegar directamente a su alma cuidadosamente guardada. A veces, las cosas más rotas simplemente necesitan a alguien que realmente crea que vale la pena salvarlas, dijo Carter en voz baja, sus tiernos ojos sosteniendo los de ella con una intensidad incómoda que parecía ver a través de ellos. Su armadura corporativa. Ruby asintió con sabiduría, como si su padre acabara de revelar una de las verdades más esenciales de la vida a alguien que necesitaba escucharla desesperadamente. Alexandra sintió un cambio significativo en su pecho, una sensación que no había experimentado desde la infancia, el reconocimiento profundamente incómodo de estar total y absolutamente equivocada en algo fundamentalmente importante. El Mustang restaurado se interponía entre ellos como prueba viviente de que los milagros aún eran posibles en un mundo que ella se había convencido de ser puramente transaccional y fríamente calculador. Pensó en todas las relaciones de su vida que había declarado irreparables. Todas las conexiones humanas que había abandonado en lugar de luchar por arreglarlas y preservarlas. Carter se acercó, lo suficiente como para percibir el auténtico aroma a aceite de motor y jabón en su piel, y sintió que el corazón se le aceleraba de una forma que nada tenía que ver con negociaciones comerciales ni con la adrenalina corporativa. «Te debo más que solo honrar una apuesta tonta», dijo Alexandra en voz baja, con la voz temblorosa por las emociones que había pasado décadas aprendiendo a reprimir y controlar. «Me has mostrado algo que creía imposible. Que todavía hay gente en este mundo que crea en lugar de destruir, que construye en lugar de derribar». La expresión de Carter se suavizó con comprensión en lugar de juicio. Su mano callosa se alzó para tocarle suavemente la mejilla en un gesto tan tierno que la dejó sin aliento. Ruby observaba a los adultos con la sabiduría intuitiva que poseen los niños, percibiendo corrientes subyacentes que no podía nombrar, pero que de alguna manera comprendía completamente con su corazón inocente. «Ruby tenía razón desde el principio», dijo Carter. Su voz apenas era un susurro lleno de suave certeza. «Puedo arreglar cualquier cosa rota, incluso corazones heridos que llevan demasiado tiempo sufriendo». El garaje a su alrededor vibraba con la energía de la transformación, la resurrección mecánica, sirviendo como metáfora de la sanación emocional que finalmente comenzaba a desarrollarse entre dos personas que se habían encontrado a través de la vasta división de mundos diferentes. «No sé cómo hacer esto», admitió Alexandra, con la voz ligeramente quebrada mientras años de muros emocionales cuidadosamente mantenidos finalmente se derrumbaban por completo bajo el peso de una conexión genuina. «He pasado tanto tiempo construyendo barreras y ganando batallas que he olvidado cómo ser simplemente humano con alguien que importa». La sonrisa de Carter era amable y paciente, la expresión de alguien que entendía que las reparaciones más importantes requieren tiempo y una cuidadosa atención al detalle. Ruby se interpuso entre ellos y tomó sus manos, creando un pequeño círculo de conexión que, de alguna manera, se sintió como el comienzo de algo hermoso e inesperado. «Mamá solía decir que el amor es como arreglar coches viejos», anunció Ruby con el tono serio que usan los niños al compartir la sabiduría importante que han aprendido. «A veces hay que desmontarlo todo antes de poder volver a armarlo mejor que antes». Alexandra miró a la niña, que de alguna manera se había convertido en un puente entre su antigua vida y cualquier nueva posibilidad que emergiera ante ellas.
Luego volvió a mirar a Carter, cuyos ojos contenían promesas de paciencia y afecto genuino que la aterrorizaban y la emocionaban a partes iguales, ofreciéndole algo que nunca se había atrevido a esperar. El viaje de regreso a la exhibición de autos se sintió como un viaje entre dos universos diferentes, con Alexandra siguiendo a Carter y Ruby en su impecable BMW, mientras su mente revoloteaba con posibilidades. El Mustang que iba delante rugía con vida renovada, su pintura azul brillaba bajo la luz del sol de la tarde como una esperanza líquida hecha realidad. Se encontró pensando en la sabiduría inocente de Ruby, la fe absoluta de la niña en las habilidades de su padre y el ritmo tranquilo de su vida juntos, que parecía tan extraño pero atractivo. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de su asistente, miembros de la junta directiva y diversas emergencias corporativas que, de repente, parecían triviales comparadas con la revolución emocional que se desarrollaba en su interior. El contraste entre la discreta competencia de Carter y su propio estilo de vida frenético se hizo imposible de ignorar a medida que se acercaba el momento de la verdad. Al entrar en el estacionamiento del salón del automóvil, ya se había congregado una multitud. La noticia de la finalización del concurso se extendió por las redes sociales como un reguero de pólvora por la pradera seca. Alexandra permaneció sentada en su coche un largo rato, mirando su reflejo en el retrovisor y preguntándose en qué momento se había convertido en alguien a quien ya no reconocía ni respetaba. El salón del automóvil clásico de Phoenix se sumió en el caos mientras Carter conducía el Mustang restaurado por la entrada principal, con el motor anunciando su llegada con una autoridad mecánica que silenció toda conversación. La misma multitud que se había burlado de él una semana antes ahora avanzaba con cámaras y preguntas, su incredulidad palpable en el repentino silencio que siguió al apagado del motor. Alexandra caminaba junto al coche con paso pausado. Su armadura corporativa se sentía más pesada a cada paso hacia el inevitable ajuste de cuentas que les aguardaba. Ruby saltó del asiento del copiloto y corrió al lado de su padre, con el rostro radiante de orgullo, lo que hizo sonreír a varios espectadores a pesar de su asombro e incredulidad. El Mustang clásico se alzaba como una joya azul bajo las luces de la exposición, con cada superficie pulida a la perfección y cada componente funcionando como sus diseñadores lo habían previsto originalmente décadas atrás. Carter permaneció junto a su milagrosa creación, con las manos apoyadas suavemente en el guardabarros, como bendiciendo la máquina que lo había cambiado todo entre ellos. Había llegado el momento de que Alexandra cumpliera su promesa pública, y el peso de cientos de miradas expectantes se sentía más pesado que cualquier presión corporativa que hubiera enfrentado jamás. Damas y caballeros, la voz de Alexandra se escuchó a través del repentino silencio, su habitual tono autoritario, reemplazado por algo más suave y genuino que nadie le había oído jamás. Me presento ante ustedes para honrar a Advet y reconocer una verdad que, por mi ceguera, no pude ver con claridad. La multitud se apretujó, sus teléfonos inteligentes grabando cada palabra de lo que se había convertido en el discurso más inesperado de su carrera corporativa. Ruby extendió la mano y la tomó. El simple gesto le proporcionó una fuerza inesperada. Mientras Alexandra miraba a las cámaras con una vulnerabilidad recién descubierta, este hombre no solo arreglaba un motor. Me demostró que algunas personas arreglan cosas porque creen en el valor de la restauración, no de la destrucción. Su voz tembló ligeramente al mirar a Carter, viéndolo con claridad quizás por primera vez desde su enfrentamiento inicial. El Mustang ronroneando. El sonido que se oía junto a ellos parecía subrayar sus palabras. Su latido mecánico era un testimonio del poder de unas manos pacientes y expertas, guiadas por un cariño genuino y una fe inquebrantable. El salón del automóvil se había convertido en una iglesia involuntaria, y Alexandra se encontró confesando pecados que no sabía que llevaba en el corazón. Carter Hayes, has logrado algo que declaré imposible, y lo hiciste con una gracia que nunca he presenciado en mi mundo de guerra corporativa. La mano de Alexandra tembló al acercarse a Carter, un gesto que se sintió trascendental y terriblemente vulnerable frente a la multitud que observaba. No pediste ningún contrato, no exigiste ninguna garantía, y trabajaste con solo un apretón de manos y la fe de tu hija en tus habilidades.
La multitud se había quedado en completo silencio, sintiendo que presenciaban algo mucho más significativo que una simple apuesta, honrada por un poderoso director ejecutivo. Ruby apretó la mano de Alexandra para animarla, su inocente sabiduría, de alguna manera, sabiendo que este momento requería coraje de todos para seguir adelante juntos. Carter se acercó. Su rostro curtido mostraba la compasión que surge de comprender el dolor y elegir la bondad. En fin, el suave ralentí del Mustang proporcionó la banda sonora para la transformación, su resurrección mecánica haciendo eco de la posibilidad de la renovación humana y las segundas oportunidades. Prometí casarme contigo si tenías éxito, y mientras eso se decía en broma, me pregunto. Alexandra hizo una pausa, con la voz entrecortada mientras luchaba por encontrar palabras para los sentimientos que nunca se había permitido experimentar. Me pregunto si podrías considerar darle a una mujer rota la oportunidad de aprender lo que significa realmente arreglar algo valioso. El salón del automóvil estalló en jadeos y murmullos mientras la inesperada vulnerabilidad de Alexandra flotaba en el aire como una niebla de luto, transformando lo que había sido un simple desafío en algo cercano a territorio sagrado. Los ojos de Carter se abrieron de par en par con genuina sorpresa, pero no la conmoción de un hombre al que un poderoso director ejecutivo le hace una propuesta, sino el reconocimiento de alguien cuya armadura finalmente se había agrietado lo suficiente como para revelar la persona asustada que se escondía debajo. Ruby miró a los dos adultos con la sabiduría intuitiva que poseen los niños, percibiendo corrientes subyacentes que no podía nombrar, pero que de alguna manera comprendía con su corazón puro. La multitud se acercó, sus teléfonos capturando cada matiz de un momento que había trascendido el entretenimiento viral para convertirse en algo cercano a la conexión humana genuina. Alexandra se sintió expuesta de una manera que ninguna junta corporativa había logrado jamás. Su fachada cuidadosamente construida se derrumbaba bajo el peso de una honestidad y vulnerabilidad inesperadas. El silencio de Carter se prolongó lo suficiente como para que ella lo cuestionara todo. Pero cuando finalmente habló, su voz transmitía la misma autoridad gentil que había devuelto la vida al Mustang. Señora, creo que lo que realmente pregunta es si los corazones rotos se pueden arreglar de la misma manera que los motores averiados, con paciencia, habilidad y la fe en que todo lo dañado merece una segunda oportunidad. El momento se extendió entre ellos como un puente que une dos mundos diferentes, con Ruby como la inocente arquitecta que, de alguna manera, había diseñado la conexión que necesitaban. Alexandra se encontró asintiendo, mientras las lágrimas amenazaban con romper la compostura profesional que había mantenido durante décadas de batallas corporativas y aislamiento personal. La multitud a su alrededor pareció desvanecerse en el ruido de fondo cuando Carter extendió la mano y le tocó suavemente el hombro con su mano desgastada. La respuesta es sí, dijo simplemente. Sus palabras cargaban con el peso de promesas que no tenían nada que ver con propuestas de matrimonio y sí con la posibilidad de sanación y conexión genuina. Ruby saltaba de emoción. Su celebración era tan contagiosa que hizo sonreír a varios espectadores a pesar de su confusión y asombro. El Mustang ronroneaba junto a ellos como una bendición mecánica, y su restauración demostraba que incluso las cosas más dañadas podían repararse con paciencia y cuidado. Alexandra sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo de aislamiento y cinismo que había estado tan atado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba allí, y que poco a poco comenzaba a deshacerse. Este humilde mecánico y su extraordinaria hija acababan de ofrecerle algo que ningún dinero podía comprar. La oportunidad de recordar quién era antes de que el éxito corporativo la hubiera endurecido. 6 meses después, el mismo salón del automóvil clásico de Phoenix rebosaba de una energía completamente diferente cuando Alexandra Sterling se encontraba junto al ahora famoso Mustang de 1967. Esta vez, sin embargo, no se presentó como una rival, sino como socia de restauraciones clásicas de Hayes and Sterling, una empresa que combinaba el genio mecánico de Carter con su experiencia corporativa para crear algo ninguno de los dos podría haberlo logrado solo. Ruby corrió entre los autos en exhibición con una alegría desenfrenada, luciendo un mono personalizado que decía futuro ingeniero en el otro lado. La parte posterior,
en letras negritas y orgullosas, anunciaba sus ambiciosos sueños al mundo. Los visitantes del Salón del Automóvil se acercaron a su stand con respetuosa curiosidad en lugar de risas burlonas, atraídos por la historia viral de transformación que había conquistado corazones en redes sociales de todo el mundo. Alexandra se encontró disfrutando genuinamente de las conversaciones sobre carburadores y cadenas de distribución, temas que nunca imaginó que interesarían a alguien de su antigua estatura corporativa y posición social. La asociación le había enseñado que construir algo hermoso requería habilidades completamente diferentes a las de destrozar a la competencia. Y descubrió que prefería enormemente la satisfacción de la creación a las victorias vacías del dominio corporativo. ¿Sabes cuál era el verdadero ingrediente secreto?, preguntó Carter en voz baja mientras observaban a Ruby explicar técnicas de restauración de motores a un grupo de adolescentes fascinados con un entusiasmo contagioso. Alexandra lo miró con la cómoda familiaridad que había crecido entre ellos durante meses de propósito compartido, confianza gradual y un amor que florecía lentamente y que los había sorprendido a ambos. El Mustang restaurado relucía bajo las luces de la exposición tras ellos, pero ella sabía que ya no hablaba de mecánica automotriz cuando hablaba con ese tono reflexivo. No era solo la habilidad mecánica ni la determinación, continuó pensativo, siguiendo con la mirada los gestos animados de su hija mientras demostraba las técnicas correctas de la llave inglesa a su entusiasta público. Era la creencia de que algo roto podía volverse más hermoso de lo que fue cuando era nuevo y perfecto. Alexandra asintió con una comprensión que iba mucho más allá de la restauración de autos, habiendo aprendido a reconocer los momentos en que Carter hablaba con suaves metáforas que la ayudaron a comprender verdades sobre la vida y el amor del que había huido durante años. La multitud a su alrededor celebraba la restauración y la belleza de los autos clásicos. Pero Alexandra celebraba algo mucho más preciado: el descubrimiento de que su propio corazón, como el motor del Mustang, solo había necesitado a alguien que creyera que valía la pena el paciente esfuerzo de reconstruirlo con habilidad y cuidado infinito. Ruby se acercó a ellos con la contagiosa emoción que se había convertido en la alegre banda sonora de sus transformadas vidas juntos, con los brazos llenos de premios que el Salón del Automóvil les había otorgado en su stand de restauración. «Papá, Alexandra, quieren entrevistarnos para la revista Classic Car Magazine», anunció sin aliento, con el rostro radiante de un orgullo que abarcaba mucho más que logros automotrices o éxito empresarial. Alexandra se arrodilló al nivel de Ruby, alisando el mono de la pequeña con manos que habían aprendido la delicadeza tras meses de paciente práctica y el amor incondicional de padre e hija. Los focos de la fotografía los captaron a los tres juntos. Una familia inusual unida por el cromo y la compasión. Su historia demostraba que las transformaciones más significativas no ocurren en las salas de juntas, sino en el humilde Gorita Rollers, donde las cosas rotas encuentran su camino de regreso a la plenitud. Carter los abrazó a ambos en un cálido abrazo que olía a aceite de motor y esperanza. Mientras a su alrededor, el Salón del Automóvil celebraba el milagro de la restauración en todas sus hermosas formas. El Mustang ronroneaba contento cerca. Su latido mecánico servía como un recordatorio constante de que con suficiente fe, manos hábiles y amor paciente, cualquier cosa, incluso el corazón más gravemente dañado, podía aprender a funcionar como nuevo. Alexandra miró a Carter con ojos que brillaba con una felicidad que jamás creyó posible. Ya no era la fría reina corporativa que había entrado en ese garaje 6 meses atrás sin nada más que cinismo y crueldad. «Te amo», le susurró al oído. Las palabras le salían con más facilidad cada vez que las pronunciaba, aunque aún transmitían la maravilla de descubrir un nuevo lenguaje del corazón. Ruby se apretujó entre ellos, completando su círculo de sanación con su ilimitada capacidad de amor y aceptación de la hermosa familia que habían creado juntos accidentalmente mediante milagros mecánicos y valentía emocional. El Salón del Automóvil los rodeaba con celebraciones y maravillas mecánicas, pero su pequeño rincón se había convertido en algo mucho más significativo, la prueba de que las reparaciones más importantes no son de motores, sino de las conexiones humanas que hacen que la vida valga la pena. Mientras las luces del atardecer comenzaban a centellear en la sala de exposiciones como estrellas que cobraban vida,
Alexandra finalmente comprendió que algunas promesas hechas en broma pueden convertirse en las verdades más hermosas de todas. A veces, los corazones más rotos simplemente necesitan a alguien lo suficientemente valiente como para creer que vale la pena arreglarlos, lo suficientemente paciente como para hacer el trabajo con esmero requerido, y lo suficientemente amoroso como para ver la belleza que yace bajo el daño. El suave ronroneo del Mustang proporcionó la banda sonora perfecta para su historia de amor. Un latido mecánico que les recordaba a diario que las cosas rotas no tienen por qué permanecer rotas para siempre. En este mundo de almacenamiento y segundas oportunidades, todos habían encontrado justo lo que necesitaban. Una familia construida no por la sangre, sino por la elección. Unida por los lazos inquebrantables del amor, la paciencia y la creencia compartida de que todo lo roto merece otra oportunidad para brillar.